La OTAN sigue siendo un punto clave en la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero antes de entender ese punto, recordemos qué es y cómo nació la OTAN. OTAN quiere decir Organización del Tratado del Atlántico Norte y es una alianza militar que nació en 1949 para contrarrestar la amenaza que suponía la expansión de la Unión Soviética en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. La formaron 12 países, entre los que estaban Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia. Sus miembros acordaron apoyarse entre ellos en caso de un ataque armado contra cualquiera de sus países miembros. Ya en 1955, la Unión Soviética creó su propia alianza militar de países comunistas de Europa del Este, el llamado Pacto de Varsovia, con el que buscaba hacerle contrapeso a la OTAN. Pero luego del colapso de la Unión Soviética en el año 1991, varios países del Pacto de Varsovia se convirtieron en miembros de la OTAN. Actualmente esta organización tiene 32 miembros, incluyendo a Suecia, que fue aprobado por el Parlamento de Hungría hace pocos meses, luego de casi 2 años de intensas negociaciones y causándole, por supuesto, un golpe geopolítico al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Por eso, funcionarios de defensa estadounidenses dicen que la invasión rusa a Ucrania ha sido un gran error estratégico que precisamente provocará la ampliación de esta organización. ¿Y cómo puede un país unirse a la OTAN? Pues para que un país ingrese a esta organización, todos los Estados miembros deben estar de acuerdo. En algunos casos, esta aprobación requiere del aval del Congreso de los Estados Unidos, que debe dar luz verde a la adhesión de cualquier solicitante. Otras potencias como Reino Unido no hacen este tipo de procesos. Pero en teoría, para unirse a la OTAN, los países que quieren ingresar deben ser una democracia. Además, tratar a las minorías de manera justa y comprometerse a resolver los conflictos de forma pacífica. Además, deben proporcionar apoyo militar a la alianza. Los miembros de la OTAN acuerdan además gastar el 2% de su PIB en defensa. Pero, ¿por qué la OTAN no está enviando tropas a Ucrania? Pues como Ucrania no es miembro de esta organización, la OTAN no está obligada a acudir en defensa de ese país. Los países de la OTAN temen que si sus tropas se enfrentan a las fuerzas rusas en Ucrania, esto podría conducir a un conflicto total entre Rusia y Occidente. La OTAN dice que sus miembros están decididos a hacer todo lo posible para apoyar a Ucrania, pero deben asegurarse de que la guerra no escale más allá de las fronteras de ese país. Y es por esta razón que la OTAN se negó a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Sin embargo, sí aprobó el envío de 4 nuevos grupos de combate a Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania, 3 de los cuales limitan con Ucrania, duplicando así la presencia de la OTAN en esa región. ¿Pero por qué Rusia se opone a la OTAN? Pues bien, esta organización ofreció a Ucrania un camino hacia la membresía en el año 2008, luego de la anexión de Crimea a Rusia en 2014. Un hecho que hizo que Ucrania tuviera como prioridad unirse a esta alianza. Pero esto aún no ha ocurrido, principalmente por la oposición de Rusia. Y es lógico porque Rusia teme que la OTAN esté invadiendo su área de influencia política al aceptar nuevos miembros de Europa del Este. Para Moscú, el ingreso de Ucrania a esta alianza llevaría a la OTAN a su patio trasero. ¿Y ustedes creen que la OTAN es una organización que contribuye al equilibrio y a las buenas relaciones entre los países que la conforman? Leo sus respuestas en los comentarios y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.